En la Argentina actual, mientras miles de familias viven con lo justo, mientras los comedores barriales se multiplican para intentar cubrir lo que el Estado ya no cubre, mientras los abuelos se preguntan si esta semana les alcanzará para el medicamento o para el pan, el gobierno ha decidido que su lucha más urgente es contra el lenguaje. No contra la inflación. No contra el hambre. No contra la deserción escolar. No contra la inseguridad ni la desigualdad. No. Su principal preocupación es una vocal. La letra E. La famosa letra maldita que según la cúpula gubernamental, tiene el poder de destruir la civilización. Claro que hay que defender a los niños, nos dicen. Hay que proteger la infancia, la moral, la familia tradicional. Y para eso, según la nueva lógica oficial, hay que empezar por prohibir palabras. ¿Cuál es el Plan Nacional contra el Hambre? Prohibir el uso de ñe. ¿Cuál es la estrategia contra el dengue? Eliminar la palabra perspectiva de género de los documentos. ¿Cómo se combate la recesión? Persiguiendo a quienes usan la letra E en una oración. Mientras tanto, se criminaliza al colectivo LGTBQ, asociándolo sin fundamentos con ideas aberrantes. Se sugiere públicamente que detrás de cada persona trans hay una amenaza latente. Se vincula la diversidad con la pedofilia, como si el respeto a las identidades fuera un riesgo para los niños. Y no lo dicen en una conversación de café. Lo dicen en foros internacionales, con cámaras encendidas, con aplausos de los fanáticos y el espanto del mundo civilizado. El presidente ha elegido construir su carrera internacional sobre la base de discursos cargados de odio, desprecio e ignorancia. En lugar de representar al país con dignidad, decide usar el escenario global para repetir prejuicios de manual, para reforzar estereotipos violentos, para alentar la discriminación. Y lo hace con una sonrisa, como si fuera valiente decir en voz alta lo que la decencia había logrado desterrar de los espacios públicos. Mientras tanto, la Argentina real se desangra. El índice de pobreza supera el 40%. La indigencia avanza. La inflación sigue carcomiendo los sueldos. Los hospitales están desbordados, las universidades recortadas, los barrios abandonados. Pero todo eso se oculta bajo una montaña de provocaciones. Se alimenta el escándalo para tapar la crisis. Se genera confusión para evitar el debate. Se crea un enemigo cultural cada semana para distraer del enemigo económico, político y social que nos está devorando. La educación pública atraviesa una de sus peores crisis. Las universidades han llegado a realizar marchas masivas porque no pueden pagar los servicios básicos. La respuesta del gobierno no fue garantizar recursos, sino denunciar adoctrinamiento. Se clausuran contenidos, se prohíben libros, se señala con el dedo docentes que intentan simplemente enseñar a pensar. Porque pensar, en este modelo, se ha vuelto peligroso. Lo que se busca es obediencia, no pensamiento. Repetición, no análisis. En salud, el brote de dengue más grave de la historia fue tratado con indiferencia oficial. Cientos de miles de contagios, múltiples muertes, hospitales colapsados, pero ningún plan serio. Ninguna campaña. Ninguna inversión significativa. En cambio, sí hubo tiempo para comunicar nuevas restricciones lingüísticas, para hacer anuncios rimbombantes sobre la guerra cultural contra el lenguaje inclusivo. Como si combatir una palabra curara una fiebre. Como si eliminar una vocal salvara vidas. Y cuando alguien protesta, cuando alguien levanta la voz, la respuesta es la represión. El nuevo protocolo de seguridad habilita el uso de armas contra manifestantes, trata las protestas sociales como actos de guerra, convierte a los jubilados en enemigos del orden. Se pretende imponer el silencio por la fuerza. Callar la crítica a golpes. Convertir el miedo en método de control. Y mientras tanto, se sigue insistiendo en que todo esto se hace por el bien de la sociedad. Por la libertad. Libertad. Esa palabra tan usada y tan vaciada. ¿Por qué? ¿Qué libertad tiene una madre que no puede alimentar a sus hijos? ¿Qué libertad tiene un adolescente que abandona el liceo porque tiene que trabajar? ¿Qué libertad tiene un trabajador que ve cómo su salario pierde valor cada mes? ¿Qué libertad tiene una persona trans que es insultada por el propio presidente de su país desde un podio internacional? ¿De qué libertad hablan? ¿De la libertad de odiar? ¿De la libertad de ignorar el dolor ajeno? La violencia discursiva contra el colectivo LGTBQ no es un error. Es una estrategia. Una muy antigua. Elegir un blanco vulnerable, cargarlo de culpas, exagerar sus diferencias, presentar su existencia como un peligro para el resto. Así se canaliza el descontento social.
Así se desvía la bronca. Así se mantiene el poder, generando miedo. Porque cuando el pueblo se pelea entre sí, el poder se mantiene intacto. Cuando la gente discute por un pronombre, deja de reclamar por su salario. Cuando el odio ocupa la conversación, la justicia queda fuera. Y en eso estamos. Discutiendo si el problema del país es una vocal, mientras los comedores barriales se quedan sin leche, mientras las fábricas cierran, mientras los medicamentos suben, mientras el transporte se vuelve inaccesible, mientras los derechos se evaporan. Se nos está yendo el país entre los dedos y nos quieren hacer creer que el verdadero problema es que un niño usó lenguaje inclusivo en el aula. Se ha montado una maquinaria de distracción. Un espectáculo permanente. Un teatro de lo absurdo donde cada semana se inventa una nueva polémica, se señala a un nuevo enemigo, se lanza una nueva campaña contra alguna supuesta amenaza cultural. Y todo con una prensa complaciente, que amplifica sin cuestionar. Con una parte de la población hipnotizada, que repite consignas vacías. Y con otra parte paralizada, agotada, rota. Nos dicen que luchan contra la ideología. Pero lo que están imponiendo es una ideología autoritaria, elitista, excluyente. Nos dicen que combaten el adoctrinamiento. Pero lo que hacen es censurar, controlar, moldear la conciencia colectiva según sus dogmas. Nos dicen que defienden la libertad. Pero lo que hacen es perseguir a quienes piensan distinto, a quienes aman distinto, a quienes se visten distinto. Hay un patrón en todo esto. No es improvisación. Es doctrina. Y esa doctrina no está interesada en el bienestar social. Está interesada en el poder. En mantenerlo. En consolidarlo. En eliminar cualquier forma de disidencia. Y si para eso hay que entregar a la población a la miseria, se hace. Si para eso hay que instalar el odio como política de Estado, se hace. Si para eso hay que mentir, se miente. Si para eso hay que destruir lo público, se destruye. El vaciamiento del Estado no es solo presupuestario. Es también simbólico. Se vacía de sentido la justicia, la equidad, el servicio público. Se ridiculiza a los científicos, a los artistas, a los docentes, a los trabajadores sociales. Se promueve una idea de país donde solo vale lo privado, lo competitivo, lo individual. Y todo lo que huele a comunidad, a derechos, a bienestar compartido, es tachado de comunismo. Porque en este modelo, la empatía es peligrosa. Mientras tanto, la cultura es reducida a un mercado. El arte debe vender. La ciencia debe generar lucro. La educación debe formar empleados obedientes. Nada de pensamiento crítico. Nada de valores. Nada de historia. Nada de memoria. Porque una sociedad que recuerda, que cuestiona, que debate, es una sociedad difícil de someter. Y ese es el verdadero miedo del poder, no a la letra E, sino a una ciudadanía despierta. Por eso se ataca a las minorías. Porque representan lo que el poder no puede controlar. Porque desafían las normas impuestas. Porque existen como testimonio de que hay otras formas de vivir, de sentir, de pensar. Y eso incomoda. Porque muestra que lo normal no es lo único posible. Que lo mayoritario no es lo correcto. Que lo tradicional no es lo justo. Y entonces, en vez de aprender, el poder decide castigar. En vez de dialogar, decide callar. En vez de abrazar la diversidad, decide aplastarla. Pero el daño no es solo simbólico. El odio institucionalizado tiene consecuencias reales. Personas que pierden su trabajo por ser quienes son. Jóvenes que abandonan la escuela por acoso. Familias que son expulsadas de sus barrios. Cuerpos golpeados. Vidas quebradas. Y todo eso sucede mientras se habla de libertad. De moral. De defensa de los valores. Como si agredir a alguien por su identidad fuera un acto de valentía. Como si censurar fuera un gesto de patriotismo. La violencia del discurso se vuelve violencia concreta. Y lo peor es que se hace en nombre de la niñez. Se usa a los niños como escudo, como justificación, como bandera. Se dice que hay que protegerlos, pero se los expone al odio, a la ignorancia, a la exclusión. Se los deja sin vacunas, sin psicólogos escolares, sin clases de educación sexual, pero se los llena de prejuicios. Se los empobrece y luego se los instrumentaliza. Y todo eso se oculta tras una máscara de modernidad. Como si este modelo fuera moderno. Como si recortar derechos fuera innovador. Como si destruir lo público fuera una genialidad.
Como si volver al siglo XIX fuera una conquista. Se venden ideas viejas con eslogans nuevos. Se empaca la crueldad con estética digital. Se presenta el autoritarismo como eficiencia. Y muchos lo compran. Porque tienen miedo. Porque están hartos. Porque están solos. Pero no todos. Hay quienes siguen luchando. Quienes siguen enseñando aunque no les paguen. Quienes siguen atendiendo en hospitales sin insumos. Quienes siguen organizando ollas populares. Quienes siguen creando arte, escribiendo, pensando, resistiendo. Y eso también es parte del país. Un país que no se rinde. Un país que no acepta que la crueldad sea la norma. Un país que, aunque lo quieran quebrar, sigue de pie. Y yo, desde mi lugar, escribo esto porque no quiero ser cómplice del silencio. Porque creo que decir la verdad, aunque duela, es un acto de justicia. Porque me niego a aceptar que lo urgente sea el lenguaje, cuando lo urgente es el hambre, la enfermedad, la desigualdad, la exclusión. Porque me niego a aceptar que el enemigo sea quien ama distinto, cuando el verdadero enemigo es quien roba la esperanza del pueblo. No hay más tiempo para distracciones. No hay más lugar para cinismo. No hay más margen para seguir fingiendo que todo está bien mientras se destruye lo esencial. Es hora de volver a mirar la realidad. De nombrar lo que duele. De abrazar lo que incomoda. De construir desde el respeto, la empatía, la justicia. Porque si no lo hacemos, lo que nos espera no es una sociedad libre, sino una sociedad rota, violenta, deshumanizada. Y yo, al menos, no pienso quedarme callada mientras eso sucede.